Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella fue criada para ser pura y usada como carnada para destruir al hombre más temido del desierto. Pero lo que debía ser una trampa se convirtió en un amor prohibido, que podría costarles la vida a ambos. Marisol Flores creció tras los muros blancos del convento, Nuestra Señora de Guadalupe, perdido entre las montañas de Michoacán, donde el mundo estaba hecho de silencio, disciplina y oraciones susurradas, en español y árabe. Enseñada a ser santa, nunca aprendió a ser mujer. Hija ilegítima de una diplomática francesa, con un comerciante libanés que la abandonó a su suerte, su existencia era un secreto escondido en las colinas michoacanas, hasta el día en que el mundo, hambriento de poder, descubrió su belleza. El aire de la mañana aún llevaba el aroma a jazmín y café cuando las hermanas la llamaron al despacho de la Madre Superiora. Marisol caminaba por los pasillos de piedra con los pies descalzos, como había hecho todos los días durante los últimos 20 años, sin imaginar que aquella sería la última vez. Sus manos sostenían con firmeza el rosario de madera que había recibido a los 15 años, cada cuenta pulida por sus dedos nerviosos y por las lágrimas de tantas noches de duda. «Marisol, hija mía», dijo Madre Teresa con voz entrecortada, sus ojos evitando encontrarse con los de ella. «Ha llegado el momento de que conozcas el mundo más allá de estos muros». La joven sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El convento era todo lo que conocía. Las oraciones matutinas, el cultivo del huerto, las clases de francés y árabe con la hermana Fátima, las tardes bordando con las novicias mayores, era su prisión y su refugio al mismo tiempo. «No entiendo, madre. ¿Hice algo malo?» «No, niña. Pero tu tío Raúl está aquí. Él tiene derechos sobre ti». Marisol nunca había visto a Raúl Flores personalmente, solo sabía que enviaba dinero al convento y cartas ocasionales preguntando sobre su desarrollo. Las monjas lo describían como un hombre influyente, dueño de galerías de arte en Ciudad de México y Guadalajara, con negocios que se extendían por el Medio Oriente. Un hombre que había construido un imperio de la nada, decían, y que nunca se había casado. Cuando bajó las escaleras de mármol blanco que conducían al vestíbulo principal del convento, lo vio por primera vez. Raúl Flores era un hombre alto con barba entrecana bien recortada y ojos oscuros que parecían calcular cada movimiento, cada respiración. Vestía un traje italiano impecable y sostenía un sombrero de fieltro entre las manos. A su lado, dos hombres de porte intimidante esperaban en silencio. «Marisol», dijo él, y su voz era grave, cargada de un acento que mezclaba árabe y español del centro de México. «Has crecido y te has convertido exactamente en lo que esperaba». Ella no supo cómo responder. Las palabras se perdieron en su garganta. Raúl se acercó y tocó suavemente su rostro, como quien evalúa una obra de arte rara. «Recoge tus cosas, Habibti. Tenemos un largo viaje por delante». «¿A dónde?» «A Ciudad de México primero, después a tu destino». El tono misterioso en la voz de él hizo que un escalofrío recorriera la columna de Marisol. Miró a la Madre Teresa, buscando alguna señal de que podía negarse, de que podía quedarse. Pero la monja solo bajó los ojos e hizo la señal de la cruz. 3 horas después, Marisol estaba en el asiento trasero de un Mercedes negro, observando el paisaje michoacano pasar por la ventana mientras se dirigían hacia la capital. Raúl hablaba por teléfono en árabe, gesticulando con intensidad, mientras ella intentaba procesar el cambio radical que su vida acababa de sufrir. «Tío», dijo ella cuando finalmente colgó, «¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Raúl se volvió hacia ella, y Marisol percibió algo peligroso en su sonrisa. «Porque ha llegado el momento de que conozcas tu propósito, querida. Fuiste criada para algo más grande que oraciones y bordados. ¿Qué propósito? Vas a conocer a un hombre muy poderoso, y vas a ayudarlo a encontrar la paz». La forma en que dijo esas palabras hizo que Marisol entendiera que había mucho más detrás de aquella explicación vaga.
Pero antes de que pudiera preguntar más, Raúl ya estaba haciendo otra llamada, esta vez en español, hablando sobre la mercancía que estaba lista para entrega. Capítulo 2. Pasaron 2 semanas en Ciudad de México, en el lujoso apartamento de Raúl en la zona de Polanco. Marisol fue presentada a un mundo que jamás había imaginado que existiera. Ropa de diseñador, salones de belleza, profesores particulares de etiqueta y baile. Era como si estuvieran moldeando una nueva versión de ella, puliendo cada detalle de su personalidad y apariencia. La belleza no es suficiente, decía Sofía, la consultora de estilo contratada por Raúl. Necesitas ser magnética, irresistible, pero también intocable. Como una obra de arte que todos quieren poseer, pero pocos se atreven a tocar. Durante las sesiones de preparación, Marisol comenzó a entender partes del rompecabezas. Raúl mencionaba al jeque constantemente, siempre con una mezcla de reverencia y miedo. Hablaba de un hombre que había construido un imperio agroindustrial en el interior de Sonora, con haciendas que se extendían por miles de hectáreas y negocios que alcanzaban el Medio Oriente. Un hombre que derribaba políticos con una llamada telefónica y que había eliminado a rivales de forma brutal y silenciosa. Javier Mendoza El Coury. Raúl pronunció el nombre como una oración peligrosa. Es descendiente de una antigua familia de emires, pero nació aquí en México. Construyó su imperio con sangre e inteligencia, y hace 5 años, desde que perdió a su primera esposa, no confía en nadie. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Tú, querida, serás el puente entre nuestro mundo y el suyo. Conquistarás su confianza, y cuando esté vulnerable... Raúl no terminó la frase, pero Marisol entendió. Ella era un cebo, una trampa envuelta en seda y perfume. El viaje a Sonora se hizo en un jet privado. Marisol observaba los inmensos campos de trigo y maíz extenderse hasta el horizonte, interrumpidos solo por ríos serpenteantes y pequeños pueblos perdidos en el tiempo. Cuanto más se alejaban de la civilización, más nerviosa se ponía. ¿A dónde vamos exactamente? A la hacienda El Secreto, respondió Raúl. Es el corazón de su imperio, una propiedad de 50.000 hectáreas, protegida por guardias, privados y rodeada de misterios. El avión aterrizó en una pista privada en medio de la nada. Desde el aire, Marisol pudo divisar la sede de la hacienda. Una construcción impresionante que mezclaba arquitectura árabe con elementos mexicanos, toda construida en piedra blanca y madera noble, rodeada por jardines exuberantes y espejos, de agua que reflejaban el cielo del desierto sonorense. 3 autos negros los esperaban en la pista. Durante el trayecto de 15 minutos hasta la casa principal, Marisol vio vaqueros a caballo arreando ganado, silos gigantescos, maquinaria agrícola del tamaño de casas y siempre, en puntos estratégicos, hombres armados que observaban pasar a la comitiva. «¿Recuerdas?», Raúl susurró cuando llegaron a la puerta principal, decorada con arabescos dorados. «Estás aquí como mi sobrina, para conocer nuestra cultura y nuestros negocios. Sé discreta, sé elegante y, principalmente, sé irresistible». La casa principal era aún más impresionante de cerca. Tenía 3 pisos, con amplios corredores, sostenidos por columnas de mármol, y un jardín interior con una fuente árabe, donde el agua corriente creaba una música constante y relajante. Tapetes persas cubrían pisos de madera encerada, y las paredes estaban decoradas con caligrafía árabe y pinturas que parecían valer fortunas. Marisol fue recibida por Lupita, una mujer de mediana edad que no hablaba una palabra, solo gesticulaba y sonreía de forma cálida. Fue conducida a una habitación en el 2.º piso, con ventanas que daban a los pastos infinitos y una decoración que mezclaba lujo árabe con lo rústico mexicano. «El jeque te recibirá para la cena», dijo Raúl antes de retirarse. «Recuerda todo lo que hablamos». Marisol pasó horas preparándose, eligiendo un vestido azul oscuro que realzaba sus ojos verdes y el tono dorado de su piel. Sus manos temblaban mientras aplicaba el perfume que Sofía había elegido, jazmín y sándalo,
seductor pero no obvio. Cuando bajó al salón principal, lo vio por primera vez. Capítulo 3. Javier Mendoza. El Couri estaba de pie ante una inmensa ventana que daba al atardecer del desierto, las manos cruzadas en la espalda, observando sus tierras con la postura de un rey contemplando su reino. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y una presencia que dominaba el ambiente sin esfuerzo. Su cabello negro tenía algunas hebras plateadas en las sienes, y cuando se volvió para mirarla, Marisol sintió como si estuviera siendo analizada por un depredador inteligente. Sus ojos eran del color del ámbar, intensos y perturbadores. La observó por un largo momento, de pies a cabeza, como quien examina una pintura rara. Entonces, de forma inesperada, su rostro se transformó. La máscara de frialdad dio lugar a algo que Marisol no pudo identificar. Sorpresa, reconocimiento, quizás incluso dolor. «Marisol», dijo él, y su voz era grave, cargada de un acento que mezclaba español y árabe de forma hipnotizante. «Bienvenida a El Secreto». Se acercó y tomó su mano, besándola de forma ceremonial. Pero Marisol notó que sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos parecían estar viendo algo más allá de ella, como si estuviera viendo un fantasma. «Gracias por recibirme, señor Mendoza». «Javier», corrigió, «y el placer es mío. Raúl habló mucho sobre ti». Durante la cena, servida en un comedor que parecía haber salido de un palacio árabe, con arañas de cristal y tapices antiguos, Marisol observó a Javier discretamente. Era educado, inteligente, hablaba de arte y literatura con profundo conocimiento, pero había algo sombrío en sus ojos, una tristeza que intentaba esconder detrás de cortesía y encanto. «Cuéntame sobre el convento», dijo mientras bebían un vino francés raro. «¿Cómo fue crecer en ese ambiente?» «Silencioso», respondió ella honestamente. «Disciplinado, a veces solitario». «¿Y nunca cuestionaste por qué estabas allí? ¿Nunca quisiste saber sobre tu familia, sobre el mundo exterior?» La pregunta tomó a Marisol desprevenida. «Todas las noches», admitió, «pero las monjas decían que algunas preguntas no tienen respuestas que valga la pena escuchar». Javier sonrió, y por primera vez desde que lo conociera, la sonrisa pareció genuina. «Sabias palabras. Yo mismo aprendí eso de la forma más difícil». «¿Cómo? ¿Así?» Por un momento Javier pareció considerar si debía responder. Sus dedos jugaban con la copa de vino y Marisol notó una fina cicatriz en su mano derecha. Hace 5 años estaba seguro de que conocía todas las respuestas, que podía controlar todo y a todos a mi alrededor, que el amor era una debilidad que otros hombres tenían, pero yo estaba por encima de eso. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Entonces conocí a una mujer que me hizo cuestionar todo, lo que creía sobre mí mismo, y cuando la perdí, descubrí que algunas preguntas realmente no tienen respuestas que valga la pena escuchar. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que Marisol no podía descifrar. Había dolor en aquellas palabras, un sufrimiento profundo que Javier trataba de esconder detrás de su máscara de control. «Lamento tu pérdida», dijo ella suavemente. Javier la miró con intensidad renovada, como si estuviera tratando de ver su alma. «Se llamaba Marisol también», dijo finalmente. «Marisol Said. Era profesora de arte en Hermosillo cuando la conocí. Tenía tus ojos, tu forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando». Marisol sintió un escalofrío recorrer su columna. «Qué extraña coincidencia». Sí, Javier estuvo de acuerdo, pero había algo en su voz que sugería que él no creía en coincidencias. Muy extraña. El resto de la cena transcurrió en conversaciones más ligeras, sobre libros, música, viajes. Marisol descubrió que Javier era fascinante. Había estudiado economía en Londres, hablaba 6 idiomas. Podía discutir filosofía árabe medieval con la misma facilidad con que hablaba sobre técnicas modernas de irrigación. Pero siempre estaba esa sombra en sus ojos, esa tristeza que él cargaba como un peso invisible. Cuando se despidieron, ya pasaba de la medianoche.
Javier la acompañó hasta el pie de la escalera que llevaba a las habitaciones. Espero que te sientas como en casa aquí, Marisol. El secreto puede ser aislado, pero también puede ser un refugio para quien necesita encontrarse a sí mismo. ¿Y tú? ¿Te encontraste a ti mismo aquí? La pregunta escapó antes de que pudiera censurarla. Javier se detuvo con una mano en el pasamanos de la escalera y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. Lo estoy intentando, dijo finalmente. Todos los días lo estoy intentando. Marisol subió a su habitación con el corazón acelerado. Había algo en Javier que la perturbaba profundamente. No solo su evidente belleza masculina o su poder, sino la vulnerabilidad que intentaba esconder. Era como si pudiera ver a través de las capas de control y frialdad hasta el hombre herido que había debajo. Capítulo 4. En las semanas siguientes, estableció una rutina en la hacienda. Mañanas explorando los jardines y las instalaciones agrícolas, tardes leyendo en la impresionante biblioteca que Javier había montado, noches cenando con él y a veces con Raúl, quien aparecía esporádicamente para verificar los negocios. Marisol notó que estaba siendo observada constantemente, no solo por los guardias, que eran discretos pero omnipresentes, sino por el propio Javier. Él aparecía en los lugares más inesperados, en la terraza donde a ella le gustaba desayunar, en la biblioteca cuando ella estaba perdida en algún libro, en el jardín interior cuando alimentaba a los peces ornamentales. «Pareces estar adaptándote bien», dijo una tarde, encontrándola en la terraza que daba a los pastos. Marisol estaba observando a vaqueros marcando ganado a lo lejos, impresionada con la coordinación y habilidad de los hombres. «Es un mundo fascinante», respondió, «muy diferente del convento». «¿Y qué extrañas? ¿De la vida religiosa?» Marisol consideró la pregunta seriamente. «Las certezas», dijo finalmente. «Allí sabía exactamente quién era, cuál era mi propósito, qué se esperaba de mí. Aquí necesitas descubrir quién eres realmente, más allá de lo que otros dijeron que deberías ser». La observación era tan perspicaz que Marisol se volvió para mirarlo. Javier estaba recostado en la barandilla de la terraza, sus ojos fijos en el horizonte infinito. «¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Descubriendo quién eres realmente?» «Tratando de olvidar quién solía ser», corrigió. «A veces es más difícil». Quedaron en un silencio cómodo por algunos minutos, observando el movimiento de la hacienda. Marisol se dio cuenta de que esos momentos de quietud eran cuando Javier parecía más relajado, cuando la máscara de control absoluto se deslizaba un poco. «¿Puedo preguntar cómo murió?» Marisol preguntó suavemente. «¿Tu esposa?» Javier se tensó, y por un momento ella pensó que no respondería. Entonces, sin mirarla, dijo: «Asesinato, por causa de algo que hice. Una decisión que tomé que tuvo consecuencias». «Lo siento». «Estaba embarazada», continuó, como si las palabras estuvieran siendo arrancadas de él. «De 6 meses, sería una niña». Marisol sintió lágrimas picar sus ojos. El dolor en la voz de Javier era palpable, crudo. «Javier». «Por eso no toco a nadie más», dijo finalmente mirándola. «Por eso construí todos estos muros, todos estos sistemas de seguridad, porque cuando amas a alguien de verdad, das a tus enemigos el arma perfecta para destruirte». Había una advertencia en esas palabras. Marisol se dio cuenta. Él le estaba diciendo que no se acercara, que no intentara traspasar las barreras que había erigido. Pero también había una desesperación silenciosa, como si una parte de él quisiera que ella ignorara la advertencia. ¿Y si la persona que amas es lo suficientemente fuerte para protegerse? Y para protegerte a ti también. Javier sonrió, pero fue una sonrisa triste. Marisol Said también era fuerte. Era la mujer más valiente que conocí, y aún así... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje estaba claro. Incluso los fuertes pueden ser quebrados, y a veces es el propio amor el que los vuelve vulnerables. Aquella noche, Marisol no pudo dormir. Permaneció en la terraza de su habitación,
observando las estrellas del desierto y pensando en la conversación con Javier. Había algo profundamente perturbador en la coincidencia de los nombres, en la forma como él la miraba a veces, como si estuviera viendo a otra persona. Y también estaba la cuestión de su propósito allí. Raúl aún no había explicado exactamente qué esperaba que ella hiciera, pero las insinuaciones eran cada vez más claras. Alrededor de las 2 de 1900 la mañana, oyó pasos en el jardín de abajo. Espiando discretamente, vio a Javier caminando solo entre los árboles, las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Se detuvo frente a un pequeño mausoleo que ella había notado, pero al que nunca se había acercado, y permaneció allí por casi 1 hora, inmóvil como una estatua. Marisol entendió que estaba observando un ritual privado de duelo, un hombre tratando de encontrar paz con sus muertos. Y en ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No importaba cuáles fueran los planes de Raúl, ella no sería parte de nada que pudiera causar más dolor a Javier. Él ya había sufrido lo suficiente. Capítulo 5. A la mañana siguiente, Marisol despertó determinada a entender mejor al hombre que se había convertido en el centro de sus pensamientos. Durante el desayuno, servido en la terraza con vista a los pastos, decidió ser más directa en sus preguntas. Javier, dijo cuando él se unió a ella, vistiendo una camisa blanca de lino que realzaba su piel bronceada por el sol del desierto. ¿Podría conocer más la hacienda hoy? Me gustaría ver las operaciones, entender cómo funciona todo. Él la observó por un momento, como si estuviera evaluando sus intenciones. Es un mundo brutal, Marisol. No es como los jardines y la biblioteca. ¿Estás segura? Estoy segura. Quiero entender tu mundo. Algo cambió en la expresión de Javier, una chispa de interés genuino. Entonces vamos, pero necesitarás cambiar de ropa. Ponte algo cómodo y calzabotas. 1 hora después cabalgaban por las vastas propiedades de El Secreto. Marisol había aprendido a montar en el convento, donde las monjas mantenían algunos caballos para trabajos en la propiedad, pero nunca había experimentado la libertad de galopar por terrenos abiertos. Javier montaba un semental árabe negro, moviéndose con una gracia natural que demostraba años de práctica. Esta propiedad tiene 50.000 hectáreas, explicó mientras cabalgaban. Criamos ganado cebú, cultivamos trigo, maíz y algodón. También tenemos un proyecto de conservación ambiental que protege 10.000 hectáreas de desierto nativo. Marisol observó las operaciones con fascinación creciente. Había algo impresionante en la escala y la eficiencia de todo. Cientos de empleados trabajaban en armonía, máquinas modernas operaban en los campos, y el ganado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¿Cómo lograste construir todo esto? Mi abuelo llegó a México en los años 1940, huyendo de conflictos en el Líbano. Comenzó con una pequeña tienda de telas en Hermosillo. Mi padre se expandió al agronegocio en los años 1980. Yo transformé esto en un imperio. Había orgullo en su voz, pero también algo más sombrío. ¿Y el precio? Javier disminuyó el ritmo del caballo, mirándola con interés renovado. Haces las preguntas correctas, Marisol. Sí, hubo un precio. Siempre lo hay. Se detuvieron cerca de un abrevadero donde cientos de cabezas de ganado bebían agua. El sol estaba alto, y el calor del desierto creaba ondas de espejismo en el horizonte. Cuando era joven, pensaba que poder significaba nunca tener que hacer concesiones. Que si eras lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente cruel cuando era necesario, podrías tener todo lo que quisieras. Javier desmontó y ayudó a Marisol a hacer lo mismo. Aprendí que estaba equivocado, de la forma más dolorosa posible. Caminaron hasta la orilla del agua. Marisol notó que Javier parecía más relajado allí, lejos de los muros de la casa principal, rodeado solo por la vastedad de su tierra. ¿Qué pasó con tu esposa, Javier? ¿De verdad? Él permaneció en silencio por un largo tiempo, observando el ganado. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de un dolor que raramente permitía que otros vieran.
Tenía un socio, Ismael Ríos. Crecimos juntos, construimos este imperio juntos. Él quería expandir nuestros negocios a áreas, digamos, menos legales. Contrabando, lavado de dinero, corrupción política a gran escala. Me negué. Marisol sintió un escalofrío. Estaba vislumbrando un mundo de poder y violencia que solo había imaginado que existía. Y él no aceptó tu negativa. Ismael dijo que si no era su socio, sería su enemigo. Pensé que estaba fanfarroneando. Al fin y al cabo éramos como hermanos. Javier recogió una piedra y la lanzó al abrevadero, creando ondas concéntricas. 3 meses después, Marisol regresaba de una consulta médica en Hermosillo. Su coche fue obligado a detenerse en una carretera secundaria. La torturaron para que yo supiera que estaba siendo castigado. Luego la mataron. La frialdad con que relató los detalles era más perturbadora que cualquier demostración de emoción. Marisol se dio cuenta de que ese hombre había aprendido a enterrar su dolor tan profundamente que se había cristalizado. Se había convertido parte de su estructura. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Los ojos de Javier se endurecieron. Ismael Ríos desapareció 6 meses después. Sus 3 hijos también. Sus negocios fueron absorbidos por competidores. Su familia tuvo que abandonar el país. Los mataste. Protegí lo que era mío. Y me aseguré de que nadie más intentaría amenazarme de esa forma. Marisol debería haber sentido miedo. Debería haberse apartado ante la fría admisión de múltiples asesinatos. En vez de eso, sintió una extraña comprensión. Aquel hombre había sido destruido por la pérdida de la persona que más amaba y había reaccionado de la única forma que sabía, con fuerza absoluta. Y desde entonces vive solo. Es más seguro así. Más solitario también. Javier la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Marisol se acelerara. Sí, admitió, más solitario. Regresaron a la casa principal al final de la tarde, pero la intimidad de la conversación había creado una nueva tensión entre ellos. Marisol notó que Javier la observaba de forma diferente ahora, como si ella hubiera pasado alguna prueba invisible. Durante la cena, servida en la terraza con vista a la espectacular puesta de sol del desierto, la conversación fluyó de forma más natural. Javier habló sobre libros, sobre viajes que había hecho, sobre la filosofía árabe que había estudiado en su juventud. Marisol descubrió que él era fascinantemente culto, con opiniones bien formadas sobre arte, política y literatura. ¿Lees poesía?, preguntó él cuando ella mencionó que le había gustado Gibran Khalil Gibran. Las monjas tenían algunos libros suyos. Siempre me conmovieron, especialmente los poemas sobre amor y pérdida. Recítame algo. Marisol dudó, sintiéndose repentinamente expuesta, pero algo en los ojos de Javier la animó, y entonces llegó una mujer y dijo, «Háblanos del amor». Y él levantó la cabeza y miró a la gente, y sobre ellos cayó un silencio. Y él dijo con voz fuerte, «Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque sus caminos sean duros y escarpados. Y cuando sus alas os envuelvan, ceded a él, aunque la espada escondida entre sus plumas pueda heriros». Javier terminó la cita, su voz mezclándose perfectamente con la de ella. Por un momento, pareció que estaban en perfecta sintonía, 2 almas que habían encontrado un lenguaje común. «Conoces bien a Gibran», dijo Marisol suavemente. «Marisol, mi esposa, solía recitármelo. Ella decía que la poesía árabe capturaba verdades que la prosa no podía alcanzar». El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que Marisol no sabía cómo interpretar. Había algo hipnótico en la forma como Javier la miraba, como si estuviera tratando de resolver un misterio. «A veces te miro y siento como si…», comenzó, luego se detuvo. «¿Como si qué?». Como si el destino estuviera tratando de decirme algo, como si hubiera fuerzas en movimiento que no entiendo completamente. Marisol sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo profético en esas palabras, una sensación de que ambos estaban siendo arrastrados por corrientes más poderosas que sus voluntades individuales.
Quizás algunas cosas son más grandes que nuestra comprensión, dijo. O quizás me estoy volviendo un hombre supersticioso en mi vejez. No eres viejo. A los 42, después de todo lo que he vivido, a veces me siento como si tuviera 100 años. Marisol se inclinó ligeramente hacia adelante, cautivada por la vulnerabilidad que él estaba permitiendo que ella viera. Y otras veces cuando te miro, me siento como si tuviera 20 años nuevamente, como si aún hubiera posibilidades en el mundo que no he explorado. La confesión los sorprendió a ambos por igual. Javier parecía impactado por haber verbalizado esos sentimientos y Marisol sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Javier, perdóname, dijo, levantándose abruptamente. El vino y... es tarde. Deberías descansar. Pero cuando pasó junto a ella para salir de la terraza, Marisol sostuvo su brazo. No te disculpes por ser honesto. Permanecieron así por un momento, ella tocando su brazo, él mirando hacia abajo, hacia ella. La tensión entre ellos era casi palpable, una fuerza magnética que parecía atraerlos el uno al otro. Marisol, dijo él con voz ronca, no entiendes lo que estás haciendo. Entiendo que hay un buen hombre bajo toda esa armadura que has construido, y entiendo que tiene miedo. No es miedo, es conocimiento. Sé cómo termina esta historia. ¿Lo sabes? ¿O estás tan acostumbrado al dolor que no puedes imaginar nada más? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Javier permaneció inmóvil, sus ojos color ámbar fijos en los de ella, y Marisol vio el momento exacto en que sus defensas comenzaron a agrietarse. Eres peligrosa, susurró. ¿Por qué? Porque me haces querer creer en posibilidades que abandoné hace mucho tiempo. Y entonces, antes de que cualquiera de ellos pudiera pensar en las consecuencias, Javier inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si estuviera probando la realidad del momento. Pero cuando Marisol respondió, sus manos subiendo para tocar el rostro de él, el beso se profundizó, cargado de años de soledad y deseo reprimido. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto no debería haber sucedido, dijo Javier, pero sus manos aún sostenían el rostro de ella. ¿Por qué no? Porque ahora será imposible fingir que no siento nada por ti. Marisol sonrió una mezcla de triunfo y ternura. Entonces deja de fingir. Pero Javier se apartó, pasando las manos por su cabello. No entiendes, no puedo perder a otra persona que amo. No sobreviviría. ¿Y si no me pierdes? ¿Y si esta vez es diferente? No es así como funciona el mundo, Marisol, no para hombres como yo. ¿Qué tipo de hombre crees que eres? El tipo que destruye todo lo que toca. El dolor en su voz era tan intenso que Marisol sintió lágrimas picar sus ojos. Eso no es verdad. ¿No? Pregúntale a Ismael Ríos. Oh, espera. No puedes porque lo maté. Pregúntale a mi primera esposa. Oh, tampoco puedes, porque murió por mi culpa. Javier, para. Pregúntale a mi hijo no nacido. ¡Para! Marisol gritó y el sonido hizo eco en la terraza silenciosa. Deja de castigarte, deja de cargar culpa por cosas que no podías controlar. Podría haber elegido diferente. Podría haberme alejado de los negocios, haber llevado una vida simple, lejos de todo esto. ¿Y entonces quién serías? No serías el hombre que construyó todo esto, que emplea a miles de personas, que protege a su familia y sus valores. Serías un fantasma de ti mismo. Javier la miró como si ella hubiera dicho algo revelador. ¿Realmente crees eso? Creo que eres un buen hombre que tuvo que tomar decisiones difíciles, y creo que mereces una segunda oportunidad de ser feliz. ¿Y tú? ¿Qué quieres, Marisol? ¿Cuál es tu papel en todo esto? La pregunta la tomó desprevenida. Durante semanas se había concentrado en entender a Javier, en navegar por la tensión creciente entre ellos, sin realmente examinar sus propios sentimientos. Quiero descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser quien otros esperan que sea. Y quiero conocerte, al hombre real, no la máscara que usas para
Proteger al mundo de tu dolor, eso es peligroso, tal vez, pero también es real. Quedaron en silencio por un largo momento, el peso de las confesiones flotando entre ellos. Finalmente, Javier suspiró. Lupita preparó la habitación de huéspedes al lado de la mía para ti, en caso de que quisieras estar más cerca. Era una invitación velada, una admisión de que él la quería cerca. Marisol sintió su corazón acelerarse. ¿Y tú? ¿Quieres que esté más cerca? Quiero muchas cosas que no debería querer, admitió. Tú estás en la cima de la lista. Esa noche, Marisol se mudó a la habitación junto a la de Javier. Era más pequeña que la anterior, pero más íntima, con una terraza que conectaba con la de él. Cuando se acostó, podía oír los sonidos de él moviéndose en la habitación vecina, y la proximidad física solo intensificó la tensión emocional entre ellos. Alrededor de la medianoche, oyó pasos en la terraza. Espiando por la cortina, vio a Javier apoyado en la barandilla, mirando las estrellas. Parecía perdido en pensamientos, y Marisol se dio cuenta de que ese era probablemente un ritual nocturno. Él no conseguía dormir y venía a la terraza a procesar sus demonios internos. Después de algunos minutos de vacilación, abrió la puerta de la terraza y se unió a él. ¿No puedes dormir? Javier no pareció sorprendido de verla. Raramente puedo. Hace 5 años que sufro de insomnio. Desde que ella murió, sí. Permanecieron lado a lado, observando la vastedad nocturna del desierto. El silencio era cómodo, cargado de una nueva intimidad entre ellos. Cuéntame sobre ella, dijo Marisol suavemente. ¿Sobre quién era realmente? Javier dudó. Luego comenzó a hablar, su voz baja y nostálgica. Marisol Said era intensa, apasionada por todo lo que hacía. Enseñaba arte a niños desfavorecidos en Hermosillo y los adoraba como si fueran sus propios hijos. Tenía una risa que podías oír desde el otro lado de cualquier sala. Sonrió tristemente. Era testaruda, también. Cuando decidía algo, era imposible hacerla cambiar de opinión. ¿Cómo se conocieron? En una galería de arte en Hermosillo. Yo estaba allí para una función política. Ella estaba exponiendo trabajos de sus alumnos. Me confrontó sobre la falta de apoyo del agronegocio para programas educativos. Me llamó capitán de la industria insensible. ¿Y te gustó eso? Me enamoré al instante. Nadie me había hablado de esa manera en años. Ella no me tenía miedo, no quería nada de mí, excepto que hiciera lo correcto. Marisol sintió una punzada extraña. No exactamente celos, pero algo cercano a eso. Era difícil competir con una memoria idealizada. ¿Se parecía a mí? Javier se volvió para mirarla, y la intensidad en sus ojos hizo que Marisol se arrepintiera de la pregunta. ¿Físicamente? Un poco, pero era más que eso. Tenía tu fuerza silenciosa, tu forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Y dudó. ¿Tenía qué? Tenía la misma capacidad de hacerme querer ser un hombre mejor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Marisol se dio cuenta de que esa era quizás la confesión más íntima que Javier había hecho, que ella, de alguna forma, había despertado en él los mismos sentimientos que su difunta esposa. ¿Eso te asusta? Me aterroriza, admitió, porque significa que estoy cometiendo el mismo error nuevamente. ¿Qué error? Dejar que alguien se acerque lo suficiente para destruirme. Marisol se volvió para enfrentarlo completamente. ¿Y si no fuera un error? ¿Y si fuera una oportunidad? Marisol, ¿y si dejas de ver el amor como una debilidad y comienzas a verlo como una fortaleza? Javier permaneció en silencio, por un largo momento, luchando consigo mismo. Finalmente extendió la mano y tocó gentilmente el rostro de ella. Me asustas más que cualquier enemigo que he enfrentado. ¿Por qué? Porque todos los demás querían destruirme. Tú quieres salvarme. Y entonces la besó nuevamente, pero esta vez no hubo vacilación. Era un beso profundo, desesperado, cargado de años de soledad y deseo.
Marisol se entregó completamente, sus manos perdidas en el cabello de él, su cuerpo presionado contra el suyo. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no habría retorno. «Quédate conmigo esta noche», susurró Javier contra sus labios. «Sí», respondió ella sin vacilar. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos en el jardín de abajo los hizo separarse. Javier inmediatamente se puso alerta, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma que siempre llevaba. «Quédate detrás de mí», ordenó, su voz cambiando instantáneamente de romántica a letal. Observaron desde las sombras, mientras tres figuras se movían furtivamente por el jardín, claramente tratando de no ser detectadas. Marisol reconoció a una de ellas. Era Raúl. Javier sacó un teléfono y envió un mensaje rápido. En cuestión de segundos, luces de seguridad inundaron el jardín y guardias aparecieron desde varias direcciones, rodeando a los intrusos. ¿Qué diablos está haciendo Raúl vagando por la propiedad en medio de la noche?, murmuró Javier, más para sí mismo que para ella. Marisol sintió un frío en el estómago. Ella sabía exactamente lo que Raúl estaba haciendo. Estaba ejecutando alguna parte de su plan misterioso. Y por primera vez se dio cuenta de que podría estar en peligro real, no solo emocional. «Javier», comenzó, pero él ya estaba moviéndose. «Vamos a averiguarlo», dijo, tomando su mano. «Juntos». Javier bajó las escaleras con la fluidez silenciosa de un depredador. Marisol, justo detrás de él. Sus pies descalzos no hacían ruido en el mármol frío, y ella notó que él se movía con la confianza de quien conoce cada centímetro de su propiedad. Cuando llegaron al jardín, los tres intrusos ya estaban inmovilizados por los guardias, con las manos esposadas a la espalda. Raúl parecía curiosamente tranquilo para alguien que había sido atrapado infraganti. Los otros dos hombres eran desconocidos para Marisol, uno mayor de apariencia árabe y otro más joven que parecía mexicano. Todos vestían ropa oscura y llevaban equipos que ella no podía identificar en la penumbra. «Raúl», dijo Javier, su voz cortante como una navaja, «qué interesante encontrarte vagando por mi propiedad a las 2 de la mañana». «Javier, mi amigo», respondió Raúl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, y lo harás». Javier hizo un gesto a los guardias. «Lleven a los otros dos a la sala de interrogatorio. El señor Flores se unirá a mí en el despacho». Marisol siguió a los dos hombres al interior de la casa, su corazón latiendo acelerado. Había algo profundamente equivocado sucediendo, y ella comenzaba a sospechar que era más que una simple pieza en el juego. Era el propio premio. El despacho de Javier era un ambiente intimidante, con estanterías de libros que subían hasta el techo, trofeos de caza en las paredes y un escritorio de caoba maciza que dominaba el centro de la sala. Javier se sentó detrás del escritorio, asumiendo automáticamente una posición de poder, mientras Raúl quedaba de pie, las esposas finalmente retiradas. «Explica», ordenó Javier simplemente. Raúl miró a Marisol, que se había posicionado en un sillón junto a la ventana. «Tal vez sea mejor que conversemos en privado». «Marisol se queda», dijo Javier sin vacilar. «Merece saber qué está pasando, ya que claramente es parte de esto». Raúl suspiró, pasando las manos por su cabello entrecano. «Está bien, pero no te va a gustar lo que vas a oír». «Raramente». «Me gusta, continúa». «Marisol no es quien piensas que es, Javier, y yo no soy solo su tío». Marisol sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?» Raúl la miró con algo que podría haber sido remordimiento. «Tu madre, Helena Dubois, no era solo una diplomática francesa, era agente de inteligencia, especializada en infiltración en el Medio Oriente. Y tu padre», hizo una pausa dramática, «tu padre era Carlos Mendoza, el padre de Javier». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol sentía como si estuviera cayendo en un abismo, todas las certezas de su vida, desmoronándose simultáneamente. Javier había quedado inmóvil, sus ojos fijos en Raúl, con una intensidad que podría haber derretido acero. «Eso es imposible», susurró Marisol.
Tengo las pruebas, dijo Raúl, sacando un sobre del bolsillo interior. Cartas que tu madre escribió a Carlos, documentos médicos confirmando la paternidad, incluso fotos de ambos juntos. Javier extendió la mano silenciosamente y Raúl entregó el sobre. Marisol observó mientras él examinaba los documentos, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque llegó el momento de que sepas la verdad sobre muchas cosas. La verdad sobre por qué Ismael Ríos realmente quería que entraras en sus negocios. La verdad sobre por qué tu primera esposa fue asesinada. Y la verdad sobre por qué Marisol está aquí». Marisol sintió náuseas subiendo por su garganta. «No entiendo nada de esto». Ismael no quería a Javier como socio por dinero o poder. Continuó Raúl ignorándola. «Lo quería porque sabía sobre ti, Marisol. Sabía que Carlos había tenido una hija ilegítima con una espía francesa y que esa hija había desaparecido. Te estaba buscando desde hace años». «¿Por qué?», preguntó Javier, aunque su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. «Porque según la ley tradicional de los Emiratos, en ausencia de otros herederos directos, una hija natural de Carlos Mendoza tendría derechos sobre la herencia, incluyendo participación en las empresas familiares». Marisol se levantó abruptamente, su mente luchando por procesar la información. «Están diciendo que yo soy... que Javier y yo somos medio hermanos», confirmó Raúl. «Hijos del mismo padre». «No», dijo Javier, su voz baja pero firme. «No lo creo». «Las fechas coinciden, Javier. Elena Dubois estuvo en México en 2002, trabajando en una misión de inteligencia relacionada con células terroristas en el Medio Oriente. Conoció a tu padre en una recepción diplomática en Ciudad de México. Marisol nació 9 meses después». Marisol se sentía como si estuviera presenciando una conversación sobre la vida de otra persona. Nada de esto podía ser real. No podía haber pasado semanas enamorándose de su propio medio hermano. «Incluso si esto fuera verdad», dijo Javier, «¿qué tiene que ver con que andes vagando por mi propiedad a medianoche?» «Ismael no murió, Javier». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Javier quedó petrificado, su rostro palideciendo visiblemente. «Eso es imposible. Yo mismo verifiqué el cuerpo». «Viste un cuerpo que Ismael quería que vieras. Él escenificó su propia muerte. Esperó a que bajaras la guardia, y ahora está de vuelta. Descubrió dónde estaba Marisol y envió hombres para secuestrarla esta noche». «¿Y tú?», preguntó Javier, su voz peligrosamente baja. «¿Cuál es tu papel en esto?». Raúl miró a Marisol con algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. «La traje aquí para protegerla, no para entregarla, pero también para usar su existencia como forma de neutralizar a Ismael permanentemente». «¿Cómo?». «Si Marisol reclama públicamente sus derechos como heredera de Carlos Mendoza, automáticamente se convierte en una amenaza para los planes de Ismael. No puede matarla sin causar un escándalo internacional. La hija de una agente francesa asesinada en México llamaría mucha atención, y no puede ignorarla, porque ella tendría derechos legales sobre empresas que él quiere controlar». Marisol finalmente encontró su voz. «Entonces ustedes dos me están usando como pieza en un juego que ni siquiera sabía que existía». «Marisol», comenzó Javier. «No», interrumpió ella, su voz elevándose. «No me digan que es más complicado que eso. Ustedes me manipularon, me mintieron, me hicieron creer que estaba descubriendo quién era realmente, cuando en realidad estaba siendo moldeada para servir a sus propósitos». El dolor en su voz hizo que Javier se levantara y diera un paso hacia ella. «Marisol, necesitas entender». «¿Entender qué?». «Que me enamoré de mi propio medio hermano, que toda esta atracción, todos estos sentimientos son incorrectos». «Los sentimientos no son incorrectos», dijo Javier firmemente. «Incluso si el resto es verdad, lo que sentimos el uno por el otro es real».
¿cómo puede ser real si fue construido sobre mentiras? Raúl se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dimensión emocional de la conversación. Hay más. Ismael no está solo. Tiene el apoyo de ciertas facciones políticas que quieren desestabilizar el agronegocio mexicano para beneficiar a competidores en el Medio Oriente. Ellos ven a Javier como un símbolo del éxito de la inmigración árabe en el país y quieren destruirlo por razones ideológicas. ¿Y cuál es tu plan exacto?, preguntó Javier, retomando el control de sus emociones. Públicamente, Marisol reclamará su herencia. Esto creará una disputa legal que forzará a todos los involucrados a salir a la luz. Ismael tendrá que exponerse para contestar la reclamación, y cuando eso suceda, lo matarás, terminó Javier. Lo mataremos, corrigió Raúl. Legalmente esta vez, con evidencias, tribunal, todo el proceso. Marisol miró entre los dos hombres, dándose cuenta de que estaba siendo discutida como si no estuviera presente. ¿Y si me niego? ¿Y si no quiero ser parte de ningún plan? Entonces Ismael eventualmente descubrirá dónde estás y te matará, dijo Raúl sin rodeos. Te convertiste en una amenaza en el momento en que pusiste los pies en esta propiedad. No hay vuelta atrás. La crueldad de la situación golpeó a Marisol como un puñetazo. Había sido retirada de una vida simple y tranquila en el convento y arrojada a un mundo de violencia y manipulación del que no había escapatoria. «Necesito aire», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Marisol, espera», comenzó Javier. «No me sigan», dijo sin volverse. «No ahora». Capítulo 7. Marisol salió al jardín, respirando profundamente el aire nocturno del desierto. Las estrellas parecían más brillantes aquí, lejos de las luces de la ciudad, pero hoy no traían el consuelo habitual. Todo en su vida había cambiado, en cuestión de minutos, y ella no sabía cómo procesar tantas revelaciones simultáneamente. Caminó hasta la fuente árabe en el centro del jardín y se sentó en el borde, dejando que sus dedos jugaran con el agua fresca. El sonido del agua corriente se había convertido en una fuente de paz para ella en las últimas semanas, pero ahora solo amplificaba el silencio opresivo de su soledad. Sabía que había algo familiar en ti desde el primer momento. Marisol se volvió para ver a Javier acercándose lentamente, sus manos en los bolsillos, el rostro sombrío a la luz de la luna. ¿Familiar cómo? La forma en que inclinas la cabeza cuando estás pensando. La forma en que tus manos se mueven cuando hablas. Pequeños gestos que me recordaban a mi padre. Se sentó junto a ella en el borde de la fuente, pero pensé que era solo coincidencia. ¿Y ahora? Ahora entiendo por qué me sentí conectado contigo desde el principio. ¿Por qué besarte pareció al mismo tiempo extraño y natural? Marisol lo miró, viendo el dolor en sus ojos. Javier, si realmente somos medio hermanos, no fuimos criados como hermanos, dijo firmemente. No crecimos juntos, no sabíamos de la existencia del otro. Lo que sentimos se desarrolló naturalmente, sin conocimiento de ningún vínculo familiar, pero ahora sabemos. Sí, ahora sabemos. Quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación flotando entre ellos. ¿Lo crees? ¿La historia de Raúl? Javier suspiró profundamente. Las cartas parecen auténticas y explicaría muchas cosas que nunca tuvieron sentido sobre la forma en que Ismael actuó, sobre por qué estaba tan obsesionado con nuestra familia, y sobre Ismael estando vivo. Eso cambia todo. Si realmente está vivo, entonces todos estos años he vivido con la falsa sensación de que me había vengado de la muerte de Marisol. La verdad es que el hombre que la mató todavía está ahí fuera. La ira en la voz de Javier era palpable, una fuerza casi física que hizo que Marisol se alejara ligeramente. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho la primera vez, terminar el trabajo. ¿Y respecto a nosotros? Javier la miró, y Marisol vio a un hombre luchando consigo mismo. No sé si todavía existe un nosotros, Marisol. No sé si puede existir. ¿Por el parentesco? Por todo. El parentesco, las mentiras, la manipulación.
¿Cómo podemos construir algo real sobre una base tan podrida? Marisol sintió lágrimas picar sus ojos. Entonces los sentimientos, ¿qué desarrollamos? Todo lo que compartimos, nada de eso importa. Importa más de lo que debería. Ese es exactamente el problema. Javier se levantó, pasando las manos por su cabello en una rara demostración de frustración. Marisol, me enamoré de ti, completa, irrevocablemente. Por primera vez en 5 años, permití que alguien se acercara lo suficiente para herirme. Y ahora descubro que todo fue construido sobre una mentira elaborada. «Ah, no fue mentira de mi parte», dijo ella también poniéndose de pie. «No sabía nada de esto, Javier. Mis sentimientos por ti son genuinos. Pero ahora sabemos la verdad, y no podemos fingir que no la sabemos. ¿Por qué no? Si crecimos separados, si nos conocimos como adultos, si nos enamoramos sin saber». «Porque no soy ese tipo de hombre», dijo Javier firmemente. «No puedo ignorar líneas que no deben cruzarse, por mucho que lo desee desesperadamente». El rechazo dolió más de lo que Marisol esperaba. Había encontrado algo precioso con Javier, algo que nunca había imaginado que sería posible, y ahora le estaba siendo arrebatado por circunstancias fuera de su control. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora decides si quieres participar en 1900, el plan de Raúl, o si prefieres que te ponga en un avión hacia un país donde Ismael nunca podrá encontrarte. ¿Y tú? Yo haré lo que debería haber hecho hace 5 años. Encontraré a Ismael Ríos y lo mataré con mis propias manos. La frialdad con que dijo esto hizo que Marisol temblara. ¿Y si elijo quedarme y luchar? Entonces lucharemos juntos, pero como socios, no como lo que pensábamos que éramos. Marisol miró al hombre que se había convertido en el centro de su mundo en cuestión de semanas. Incluso sabiendo de su relación familiar, incluso entendiendo que un futuro romántico entre ellos era imposible, no podía imaginar abandonarlo para enfrentar sus demonios solo. «Me quedo», dijo firmemente, «pero no solo para ejecutar el plan de Raúl. Me quedo porque quiero ver a Ismael Ríos pagando por lo que hizo con tu familia, y porque, independientemente de cuál sea nuestra relación sanguínea, me importas demasiado para dejarte enfrentar esto solo». Javier la miró por un largo momento, y Marisol vio gratitud genuina en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Hay una condición». «¿Cuál?» «Quiero saber todo, sobre Ismael, sobre sus negocios, sobre lo que realmente pasó con tu esposa. Si voy a arriesgar mi vida en esta guerra, merezco conocer todos los detalles». Javier asintió lentamente. «De acuerdo, pero primero necesitamos lidiar con los hombres que Raúl capturó. Si realmente son de Ismael, pueden tener información valiosa». Regresaron a la casa, donde encontraron a Raúl esperando en la sala principal. Parecía haber envejecido años en las últimas horas. ¿Decidieron?, preguntó. «Marisol participará». «En el plan», respondió Javier. «Pero bajo nuestras condiciones, no las tuyas». «¿Qué condiciones?» «Primera, nada de secretos. Marisol sabe todo lo que nosotros sabemos. Segunda, ella no es solo un cebo o un símbolo, es una socia con voz activa en todas las decisiones. Tercera, cuando esto termine, ella es libre para elegir su propia vida sin interferencia nuestra». Raúl asintió. «Aceptable. ¿Y los prisioneros?» «Ahora vamos a hablar con ellos, y nos contarán todo lo que saben sobre los planes de Ismael». Javier se volvió hacia Marisol. «¿Estás segura de que quieres presenciar esto? Puede volverse desagradable». «Estoy segura», respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «Entonces vamos a descubrir qué está planeando Ismael Ríos y cómo vamos a detenerlo permanentemente». Mientras se dirigían a la sala donde los prisioneros estaban siendo retenidos, Marisol reflexionó sobre cómo su vida había cambiado radicalmente en cuestión de horas. Por la mañana, era una joven mujer descubriendo el amor por primera vez. Ahora, era una heredera perdida preparándose para una guerra contra un hombre que quería verla muerta. Pero una cosa no había cambiado. Sus sentimientos por Javier permanecían intactos, independientemente de su relación familiar, y si no, podían ser amantes.
estaba determinada a convertirse en algo igualmente poderoso, su aliada más feroz en la batalla que estaba por venir. Capítulo 8. La sala de interrogatorio era espartana, con paredes de concreto y una única lámpara, colgante, que creaba sombras dramáticas en los rostros de los dos prisioneros. Marisol sintió un escalofrío al entrar, dándose cuenta de que estaba a punto de presenciar un lado de Javier que él había mantenido oculto hasta entonces. El hombre mayor, de apariencia árabe, mantenía una expresión desafiante, mientras que el más joven, claramente mexicano, parecía genuinamente aterrorizado. Javier arrastró una silla y se sentó frente a ellos, asumiendo una postura relajada que de alguna manera resultaba más intimidante que cualquier demostración de agresividad. «Voy a hacer preguntas simples», dijo Javier, su voz calma y controlada. «Ustedes darán respuestas honestas. ¿Quién los envió?» El hombre mayor escupió en el suelo. «Vete al diablo, Mendoza». Javier sonrió, pero no había calidez en el gesto. «Ahmed, ¿verdad? Ahmed Kasem. Sé quién eres. Trabajaste para Ismael. Durante años luego desapareciste cuando él murió. Interesante cómo has resurgido». La mención del nombre hizo que el hombre se endureciera aún más, pero Marisol notó una chispa de sorpresa en sus ojos. «En cuanto a ti», Javier se volvió hacia el mexicano, «no tengo idea de quién seas, lo que significa que probablemente eres contratado local, alguien que Ismael reclutó aquí en México». El joven tragó saliva, claramente luchando contra el pánico. Yo solo necesitaba el dinero, güey. No sabía que ustedes eran... «Cállate, Miguel», siseó Ahmed. «Miguel», repitió Javier pensativamente. «¿Apellido?» «Miguel Sánchez», respondió el joven antes de que Ahmed pudiera impedírselo nuevamente. «Soy de Hermosillo. Él me ofreció 50,000 pesos para ayudar en una operación de secuestro. Dijo que era solo capturar a una mujer y llevarla a un lugar seguro». «¿Y dónde sería ese lugar seguro?» Miguel miró nerviosamente a Ahmed, quien lo fulminaba con la mirada. «Una hacienda abandonada a unos 40 kilómetros de aquí. En 1900, las coordenadas que me dio». Javier se levantó e hizo una señal a uno de los guardias, quien se acercó con una tablet. Digitó rápidamente y mostró la pantalla a Miguel. «¿Esta hacienda?» «Sí, esa misma». Marisol observó el intercambio con fascinación y horror. Estaba viendo a Javier ejercer un tipo de poder que ni siquiera había imaginado que existía. La capacidad de extraer información a través de una combinación de conocimiento, intimidación psicológica y paciencia calculada. «Ahmed», Javier, se volvió hacia el hombre mayor. «Tienes dos opciones. Puedes contarme todo lo que sabes sobre los planes de Ismael, o puedo dejar que mis hombres sean menos civilizados en sus métodos de persuasión». «Haz lo que quieras», respondió Ahmed con desdén. «Ya morí una vez con Ismael. No tengo miedo de morir de nuevo». «Interesante filosofía, pero ¿qué hay de la familia de Miguel aquí?», mencionó, «que tiene una hija pequeña en Hermosillo. Sería una lástima si algo le sucediera debido a tu negativa a cooperar». La amenaza velada hizo que Miguel entrara en pánico. «No, por favor, mi hija no tiene nada que ver con esto. Contaré todo lo que sé». «Miguel no», comenzó Ahmed. «Cállate», gritó Miguel. «Tú puedes estar dispuesto a morir por ese lunático, pero yo no voy a poner a mi familia en riesgo». Javier volvió a sentarse, su atención completamente enfocada en el joven mexicano. «Cuéntame todo». «Ismael llegó a México hace 3 meses. Está escondido en una hacienda ganadera en el interior de Sonora, usando documentos falsos. Trajo al menos a 20 hombres con él, todos mercenarios experimentados». «¿Y cuál es su plan?» «Quiere secuestrar a la mujer», Miguel gesticuló en dirección a Marisol, «y forzarte a firmar algunos documentos que transfieren el control de tus empresas a él. Después los mata a los dos y asume todo». «¿Qué documentos?» Miguel miró a Ahmed, que había cerrado los ojos en derrota. «Documentos que prueban que asesinaste a su familia hace años».
Documentos que muestran implicación en contrabando internacional. Dijo que contigo muerto y esas evidencias plantadas, los negocios Mendoza colapsarían y él podría comprarlos por una fracción del valor. Javier quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. ¿Y Marisol? ¿Por qué es importante para ese plan? Ismael descubrió que ella es hija de Carlos Mendoza. Si ella muere también, no hay más herederos para contestar cualquier cosa que él haga con las empresas. Marisol sintió frío en el estómago. La dimensión de la conspiración era mayor de lo que imaginaba. ¿Desde hace cuánto Ismael sabe sobre la existencia de ella? Desde que llegó aquí. Tiene informantes en todos lados, incluyendo... Miguel vaciló. ¿Incluyendo dónde? Incluyendo personas cercanas a ti. El silencio que siguió fue tenso. Javier miró a Raúl, que había permanecido callado durante todo el interrogatorio. «Raúl», dijo Javier lentamente, «¿hay algo que quieras contarnos?» Raúl suspiró profundamente. «Ismael me contactó hace 6 meses. Dijo que sabía dónde estaba la hija de Carlos y que si no la traía para ti, mataría a toda mi familia. ¿Y no consideraste importante mencionar esto antes? Pensé que podría controlar la situación, que podría proteger a Marisol y al mismo tiempo satisfacer a Ismael. Pero cuando llegué aquí y vi cómo ustedes se estaban acercando, ¿te diste cuenta de que habías subestimado las consecuencias emocionales?», terminó Javier fríamente. «Sí». Marisol finalmente encontró su voz. «¿Entonces todo fue una farsa desde el principio? ¿Incluso mi venida aquí?» «No», dijo Javier firmemente, antes de que Raúl pudiera responder. «No importa cuáles fueron las circunstancias que te trajeron aquí. Lo que desarrollamos fue real, pero basado en una mentira sobre quién soy realmente». «Quizás no», dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver a Lupita entrando en la sala, cargando una carpeta de documentos. Para sorpresa de Marisol, la mujer que ella creía muda habló con claridad. «Perdonen el engaño», dijo Lupita con un acento que mezclaba árabe y español, «pero había razones para mantener mi verdadera identidad en secreto». «¿Lupita?», susurró Marisol. «Mi verdadero nombre es Laura Said. Soy hermana de Marisol Said, la primera esposa de Javier, y pasé los últimos 5 años investigando la verdad sobre su muerte». El impacto fue total. Javier se levantó tan abruptamente que derribó la silla. «Eso es imposible. Laura Said murió en el mismo ataque que mató a mi esposa». «No morí. Estaba gravemente herida, pero sobreviví. Y usé ese tiempo para descubrir la verdad sobre todo lo que sucedió». «¿Qué verdad?». Laura abrió la carpeta y extendió documentos sobre la mesa. La verdad es que Ismael Ríos nunca fue solo un criminal codicioso. Es agente de una organización internacional que quiere desestabilizar el agronegocio mexicano para beneficiar a competidores en el Medio Oriente. ¿Y Marisol? «Marisol no es hija de Carlos Mendoza», dijo Laura calmadamente. «Raúl mintió sobre eso». El silencio fue absoluto. Marisol sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tu madre, Elena Dubois, realmente tuvo una aventura con un hombre árabe en México. Pero ese hombre no era Carlos Mendoza, era Ismael Ríos». La revelación golpeó a todos como un rayo. Marisol sintió que sus piernas flaqueaban y Javier instintivamente se movió para apoyarla. «Ismael es mi padre. Biológicamente sí, pero él abandonó a tu madre cuando descubrió que estaba embarazada. Elena Dubois creó la historia sobre ser hija de Carlos para protegerte, en caso de que Ismael algún día viniera a buscarte». Javier miró intensamente a Laura. «¿Tienes pruebas de esto?». «Las tengo, incluyendo una prueba de ADN que hice secretamente, usando muestras de cabello de Marisol y material genético que conseguí obtener de Ismael a través de contactos en la inteligencia francesa». Raúl había palidecido completamente. Yo no sabía. Ismael me dijo que ella era hija de Carlos. Me mostró documentos falsos». «Claro que los mostró», dijo Laura con desdén.
Él quería que trajeras a Marisol aquí, pero no por los motivos que pensabas. No quiere controlarla como heredera. Quiere matarla porque representa una conexión con su pasado que él quiere eliminar. Marisol sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. En cuestión de horas, había descubierto que era media hermana de Javier. Después que no, lo era. Y ahora que era hija del hombre que quería matarlos. ¿Por qué no nos contaste esto antes?, preguntó Javier a Laura. Porque necesitaba estar segura sobre los sentimientos de ustedes dos. Si realmente fueran hermanos, habría impedido cualquier involucramiento romántico. Pero cuando me di cuenta de que no lo eran, y que lo que sentían era genuino, decidiste que deberíamos saber la verdad, terminó Marisol. Exactamente. Miguel, que había seguido la conversación con creciente confusión, finalmente habló. Entonces, ¿Ismael quiere matar a su propia hija? Ismael. Ríos no ve a Marisol como hija, explicó Laura. La ve como evidencia de una debilidad del pasado, como algo que necesita ser eliminado para que él pueda seguir fingiendo ser el hombre frío y calculador que construyó. Javier se volvió hacia los prisioneros. ¿Cuándo espera Ismael que regresen? Antes del amanecer, respondió Miguel rápidamente. Si no volvemos, asumirá que la operación salió mal y ejecutará el plan B, que es ataque directo a la propiedad con todos sus hombres. Javier consultó su reloj. Eran casi las 4 de la mañana. Eso nos da cerca de 2 horas. ¿Para hacer qué?, preguntó Marisol. Para ir hasta él antes de que él venga a nosotros. Javier no, protestó Laura. Ismael tiene 20 mercenarios. Incluso con tus hombres de seguridad estarán en desventaja numérica. A menos que tengamos una ventaja que él no espera. ¿Cuál? Javier miró a Marisol y ella vio una determinación feroz en sus ojos. A menos que usemos la única cosa que Ismael quiere más que cualquier otra, la oportunidad de matar personalmente a la hija que abandonó. No, dijo Marisol, inmediatamente. No voy a ser carnada. No como carnada, corrigió Javier. Como cazadora. Capítulo 9. En las 2 horas siguientes, montaron un plan que era a la vez simple y desesperadamente arriesgado. Marisol se presentaría en la hacienda abandonada donde Ismael estaba escondido, fingiendo haber escapado de Javier y buscando protección del padre biológico que nunca conoció. Esto le daría acceso al lugar y la oportunidad de desarmar las defensas desde adentro. Es una locura, dijo Raúl cuando el plan fue explicado. Es audaz, corrigió Javier. Ismael espera que reaccionemos defensivamente. Lo último que imagina es que llevaríamos la lucha hasta él. ¿Y si la descubren? Entonces improvisamos, dijo Marisol, su voz más firme de lo que se sentía internamente. Pero no voy a quedarme aquí esperando a que ese hombre venga a matarme. Si es mi padre biológico, tal vez heredé algo de su capacidad de ser implacable. Laura la equipó con un dispositivo de comunicación minúsculo y armas ocultas, un cuchillo pequeño sujeto al muslo y una pistola .22 escondida en un bolso especialmente modificado. Recuerda, dijo Laura mientras verificaba los equipos, Ismael es encantador cuando quiere serlo. Intentará manipularte emocionalmente, hacer que dudes de Javier, de ti misma, de todo. No creas nada de lo que diga. Entendido. Javier la acompañó hasta el auto que ella usaría para llegar a la hacienda abandonada. Marisol, dijo cuando llegaron al vehículo. ¿Sí? Cuando esto termine necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que somos ahora que conocemos la verdad. Somos lo que siempre fuimos, respondió ella tocando suavemente el rostro de él. 2 personas que se encontraron y descubrieron algo único juntas. Incluso sabiendo quién es tu padre. Especialmente sabiendo quién es mi padre. Eso me da aún más motivos para elegir el lado opuesto al suyo. Javier la besó entonces, un beso profundo y desesperado que llevaba todo el miedo y toda la esperanza que sentía. Vuelve a mí, susurró contra sus labios. Siempre, prometió. Ella. El viaje hasta la hacienda abandonada tomó 40 minutos a través de caminos de tierra que cortaban el desierto.
Marisol conducía en silencio, ensayando mentalmente su actuación y tratando de no pensar en todas las formas en que el plan podría salir mal. La hacienda apareció en el horizonte como una sombra oscura contra el cielo que comenzaba a aclararse. Era un lugar desolado, con establos abandonados y pastizales invadidos por maleza, pero Marisol podía ver luces en algunas ventanas y figuras moviéndose entre los edificios. Detuvo el auto en la entrada de la propiedad y esperó. No tardaron en emerger de las sombras dos hombres armados y acercarse al vehículo. «¿Qué quieres?», preguntó uno de ellos en español cargado de acento árabe. «Quiero hablar con Ismael Ríos», respondió Marisol, manteniendo la voz firme. «Dile que su hija está aquí». Los hombres intercambiaron miradas sorprendidas. Uno de ellos habló rápidamente por un radio, luego hizo un gesto para que ella saliera del auto. «Manos donde pueda verlas», ordenó. Marisol obedeció, permitiendo que hicieran un registro superficial que no detectó las armas escondidas. Entonces la escoltaron a través del patio hasta lo que había sido la casa principal de la hacienda. El interior había sido modificado para servir como base de operaciones temporal. Marisol vio equipos de comunicación, mapas de las propiedades, de Javier fijados en las paredes, y hombres armados en posiciones estratégicas. En el centro de todo, sentado detrás de un escritorio improvisado, estaba Ismael Ríos. Era más bajo de lo que ella esperaba, pero tenía una presencia magnética que llenaba el ambiente. Su cabello era completamente canoso, su piel estaba marcada por la edad y el sol del desierto, pero sus ojos eran de un azul penetrante que ella reconoció como similar a los suyos propios. «Marisol Flores», dijo él, su voz cargada de un acento que mezclaba árabe, francés y español. «Mi hija perdida finalmente viene a encontrarme». «Huí de Javier», dijo ella, siguiendo el guión que habían ensayado. «Descubrí la verdad sobre quién eres, sobre quién soy. Él quería usarme contra ti». Ismael estudió su rostro por un largo momento. «¿Y crees que puedes confiar en mí? ¿En el hombre que abandonó a tu madre embarazada?» La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado manipulación, pero no honestidad tan directa. «No sé en quién puedo confiar», respondió honestamente, «pero sé que no quiero morir por juegos de poder que no entiendo». Ismael sonrió y por primera vez Marisol vio algo genuino en su expresión. «Inteligente. Heredaste eso de mí, no de tu sentimental madre francesa. Háblame de mi madre». Helena Dubois era una espía talentosa, pero también una romántica incurable. Creía que podía salvar al mundo con amor y diplomacia. Ismael se levantó y caminó hasta una ventana. «Yo estaba tratando de construir un imperio, y ella quería que construyera una familia. Incompatible. ¿Y ahora, qué quieres de mí?» Ismael se volvió para mirarla, y Marisol vio algo peligroso encenderse en sus ojos. «Quiero que mates a Javier Mendoza para mí». «¿Qué?» «Me escuchaste correctamente. Quiero que mi hija destruya al hombre que destruyó a mi familia». Marisol fingió considerar la propuesta, su mente trabajando rápidamente. «¿Por qué haría eso?» «Porque es tu naturaleza. Eres mi hija, Marisol. Tienes mi sangre, mi inteligencia, mi capacidad de hacer lo necesario, y porque si no lo haces, te mataré aquí mismo». La amenaza fue dicha con tanta naturalidad que por un momento Marisol casi creyó que estaba fanfarroneando. Luego vio la pistola que él había sacado discretamente y apuntado hacia ella. «¿Matarías a tu propia hija?» «Mataría a cualquiera que se interpusiera entre mis objetivos y yo. Así es como los fuertes sobreviven en este mundo. Y si estoy de acuerdo, entonces volverás a El Secreto, ganarás la confianza de Javier nuevamente, y cuando esté más vulnerable, pondrás una bala en su cabeza». Marisol se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. O convencía a Ismael de que estaba dispuesta a traicionar a Javier, o el plan entero se desmoronaría. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero garantías. Quiero saber que cuando esto termine, tendré una vida propia lejos de todos ustedes». Ismael bajó el arma, sonriendo con aprobación. «Ahora estás hablando como una verdadera Ríos». Pero al volverse para guardar la pistola,
Marisol vio su oportunidad. En un movimiento fluido que Laura le había enseñado, sacó el cuchillo oculto y se lanzó hacia adelante, presionando la hoja contra la garganta de Ismael antes de que pudiera reaccionar. «Una última lección sobre ser una Ríos», susurró en su oído. «Nunca subestimes el poder del elemento sorpresa». Ismael quedó inmóvil, comprendiendo que cualquier movimiento resultaría en su propia muerte. «Bien jugado», admitió. «Tal vez realmente seas mi hija». «Soy tu hija», dijo Marisol, presionando el cuchillo ligeramente más profundo. «Pero elijo ser una versión mejor de ti». En ese momento, explosiones comenzaron a resonar desde el exterior. Javier y sus hombres habían llegado, usando la distracción creada por Marisol para atacar la hacienda. «Parece que tu novio vino a buscarte», dijo Ismael con desprecio. «No es mi novio», corrigió Marisol. «Es mi compañero. Hay una diferencia». La batalla duró menos de una hora. Los mercenarios de Ismael eran experimentados, pero estaban en terreno desconocido y fueron tomados por sorpresa. Los hombres de Javier conocían el área y tenían la ventaja de una coordinación superior. Cuando finalmente el silencio descendió sobre la hacienda, Marisol aún mantenía a Ismael como rehén en el centro de la sala principal. Javier entró con dos de sus hombres, su ropa sucia de tierra y humo, pero sin heridas visibles. «Terminó», dijo simplemente. «No tanto», respondió Ismael. «Todavía tengo un as bajo la manga». «¿Cuál?» «Marisol puede haberme capturado, pero sigue siendo mi hija, y la sangre es más fuerte que cualquier lealtad temporal». Javier miró a Marisol, y ella vio confianza absoluta en sus ojos. «Marisol», dijo calmadamente, «la elección es tuya». Era el momento que definiría no solo el destino de Ismael, sino quién elegiría ser ella por el resto de su vida. Marisol miró al hombre que era su padre biológico, un hombre que había pasado décadas acumulando poder a través de violencia y manipulación. Luego miró a Javier, un hombre que había encontrado fuerza en la vulnerabilidad y había elegido la lealtad por encima de la venganza. «Tienes razón en una cosa», le dijo a Ismael, «la sangre es importante, pero la familia verdadera no tiene que ver con ADN, se trata de elección». Y con un movimiento rápido y preciso, aplicó la presión necesaria para noquear a Ismael sin matarlo. «Vivirá», le dijo a Javier, mientras Ismael caía inconsciente. «Pero pasará el resto de su vida en una prisión mexicana, respondiendo por sus crímenes». Javier se acercó a ella, sus ojos brillando con orgullo y algo más profundo. «¿Estás segura de que es esto lo que quieres?» «Estoy segura de que quiero una vida donde pueda elegir quién soy, en lugar de tener mi identidad dictada por la sangre que corre en mis venas». «¿Y qué eliges ser?» Marisol sonrió, sintiéndose verdaderamente libre por primera. «Ves en su vida, elijo ser Marisol Mendoza, tu compañera, tu igual, tu compañera de vida, incluso sabiendo que eso significa abrazar un mundo peligroso. Especialmente por eso, me enseñaste que la fuerza real no viene de evitar peligros, sino de enfrentarlos junto a personas en quienes confías». Javier la besó entonces largo y profundo, mientras el sol se levantaba sobre el desierto, pintando el cielo de tonos dorados que prometían un nuevo comienzo. Capítulo 10. 6 meses después, Marisol estaba de pie en la terraza de la casa principal de El Secreto, observando las modificaciones que había implementado en la propiedad. Ahora había una escuela para los hijos de los empleados, un programa de conservación ambiental que atraía a investigadores de todo el mundo y alianzas con universidades para el desarrollo de agricultura sustentable. «¿En qué piensas?», preguntó Javier apareciendo a su lado con 2 tazas de café. «En cómo la vida puede cambiar completamente en cuestión de meses», respondió, aceptando la taza. Hace 6 meses era una mujer sin pasado definido, sin familia conocida, sin propósito más allá de las oraciones diarias. Y ahora soy copropietaria del mayor agronegocio sustentable del noroeste mexicano, esposa del hombre más fascinante que he conocido, y finalmente sé exactamente quién elijo ser.
Javier sonrió, atrayéndola más cerca. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno. ¿Cuál? Que tardé tanto en descubrir que la familia verdadera no se trata de quién te crió o de quién naciste. Se trata de quién elige quedarse a tu lado cuando todo se pone difícil. ¿E Ismael? ¿Todavía piensas en él? Marisol consideró la pregunta. Ismael Ríos había sido condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes, incluyendo asesinato, secuestro y conspiración internacional. Ella lo había visitado una única vez en prisión, principalmente para asegurarse de que había tomado la decisión correcta. Pienso en él como una advertencia de lo que podría haberme convertido si hubiera elegido el poder sobre el amor, el control sobre la confianza. ¿Y Laura? ¿Cómo se está adaptando a la vida aquí? Ha encontrado paz, creo. Haber ayudado a llevar a Ismael ante la justicia le dio el cierre que necesitaba sobre la muerte de su hermana. Quedaron en un silencio cómodo, observando el movimiento de la hacienda. Marisol había descubierto que adoraba la vida rural, la conexión con la tierra, la sensación de estar construyendo algo duradero y significativo. ¿Javier? Sí. Estoy embarazada. Él casi derramó su taza de café, volviéndose para mirarla con total sorpresa. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas ayer, todas positivas. Javier la tomó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó cuando la dejó en el suelo. Asustada, emocionada, agradecida. Marisol tocó su vientre a un plano, principalmente agradecida por saber que nuestro hijo será criado con amor, ¿verdad?, y la libertad de elegir su propio camino. Será una niña, dijo Javier con convicción. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Intuición, y si lo es quiero llamarla esperanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que trajiste a mi vida, dijo besándola suavemente. Esperanza de que es posible comenzar de nuevo, de que el amor puede ser más fuerte que el miedo, de que 2 personas pueden elegir construir algo hermoso, incluso después de haber visto lo peor del mundo. Marisol apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón. Te amo, Javier Mendoza el Curi. Y yo te amo, Marisol Mendoza, para siempre. El sol se elevó completamente sobre el secreto, bañando todo en luz dorada. En los pastizales el ganado pastaba tranquilo. En los campos las máquinas comenzaban otro día de trabajo. En la escuela niños corrían y reían en el patio. Y en la terraza de la casa principal, 2 sobrevivientes que habían encontrado uno en el otro no solo amor, sino redención, planeaban un futuro que sería construido sobre elecciones conscientes en lugar de destinos impuestos. Marisol había descubierto que su verdadera herencia no era la sangre de Ismael Ríos o las conexiones misteriosas con familias poderosas. Su verdadera herencia era la capacidad de elegir amor sobre miedo, confianza sobre sospecha, esperanza sobre desesperación. En ese momento, observando las tierras infinitas del desierto sonorense extenderse hasta el horizonte, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no como hija de alguien o heredera de algo, sino como Marisol Mendoza, una mujer que había elegido crear su propia familia, su propia herencia, su propio legado de amor y fortaleza. La historia que había comenzado con una joven siendo arrancada del aislamiento de un convento, terminaba con una mujer poderosa, construyendo un imperio basado en valores que ella misma había elegido. Y mientras ella y Javier planeaban el futuro del hijo que esperaba, ambos sabían que estaban no solo creando una nueva vida, sino también un nuevo tipo de familia. Una donde el amor era más fuerte que la sangre, donde la elección era más poderosa que el destino, y donde 2 corazones que habían conocido el dolor profundo podían encontrar una felicidad que era tanto más preciosa por haber sido conquistada, no heredada.